Gloria al Señor Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Esta es la Iglesia Ministerios Hispanos EPSIBA. Le da bienvenida al estudio del capítulo correspondiente del día de hoy. El título de nuestro estudio es Los nombres y títulos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. En el nombre de Jesús. Recordemos, hermanos, gloria al Señor, que nuestro seminario está orientado en desarrollar 4 pilares. El primer pilar es la doctrina de la salvación. El segundo pilar es doctrina de la revelación. El tercer pilar es doctrina de la santidad. El cuarto pilar, doctrina de la alabanza. Estamos desarrollando para la gloria de Dios el primer pilar, que es doctrina de la revelación. El tema que corresponde hoy es los nombres y títulos de Dios. Hechos 4:12 dice la palabra del Señor: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Antes de poder entrar a este estudio bíblico de lleno, conviene analizar la importancia de los nombres en la antigüedad, ya que el nombre que se llevaba en los tiempos bíblicos daba mucho significado a la vida de las personas. Entonces, llevar un nombre en la historia bíblica era muy trascendente en esos días. Los nombres daban a conocer alguna particularidad, alguna característica natural con la que el hombre o mujer venían a este mundo. Por ejemplo, tal es así el nombre Jacob, por ejemplo, que significa en el hebreo sostenido por el talón. También significa el que suplanta. Este nombre nos muestra la vida del hombre Jacob, que al momento de nacer, gloria a Dios, juntamente con su hermano Esaú, porque eran gemelos, nos muestra cómo Jacob, en su intento de comprar la primogenitura, le arrebata a su hermano mayor. Amén, producto de venta, por así decirlo, a cambio de una comida. Entonces Esaú le vende su primogenitura. Bueno, la vida de Jacob fue una vida de engaño, de suplantación, etc. Porque para recibir la bendición Jacob tuvo que engañar a su propio padre, como en la forma de Esaú, para que le diera la bendición. Bueno, ese era Jacob, una vida de suplantación, una vida de engaño, tal como su nombre lo indica. A la edad de 97 años, Dios cambia su nombre a Israel, porque Jacob, en su huida de su hermano, tiene un encuentro con el ángel de Jehová, que es una manifestación de Dios, y cuando lucha con este ángel, Jacob, en el momento de que se rayaba el alba, logra ser bendecido por el ángel. La bendición cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Bueno, tenemos también otros ejemplos acerca del nombre. Por ejemplo, el nombre Abraham, que significa Padre Excelso. Este nombre fue cambiado a Abraham, Padre del pueblo o de multitudes. También tenemos el nombre Simón, que significa el que escucha, que fue cambiado a Pedro, pequeña roca o piedra. También tenemos el nombre Benoni, gloria al Señor Jesús, que al momento de nacer este personaje, su mamá Raquel estaba en sus últimos alientos de vida, y en ese sufrimiento llama al niño Benoni, que significa hijo de mi dolor. Al nacer, el papá de Benoni le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de la diestra. Entonces,
sabedores del significado que conllevaba el nombre en la antigüedad y lo mismo que en la actualidad. Saber también, gloria al Señor, el nombre de Dios es muy fundamental. Yo diría hasta una cuestión de vida. En Isaías capítulo 8, versículo 43 habla una profecía diciendo que para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, haciendo referencia de que el nombre de Dios también era muy importante en la historia bíblica. Saber el nombre de Dios es fundamental, porque cuando sabemos el nombre o la persona que sabe el nombre de Dios, pues es aquella que sí puede atestiguar de la manifestación de sus atributos. En otras palabras, el nombre significa la presencia activa de la persona revelada y mostrada. Es tan importante tener un nombre o saber la identidad de Dios que si la comparamos con el derecho humano a la identidad que está en la Constitución política, donde el niño tiene derecho, toda persona tiene derecho a un nombre y de sus padres, también vamos a llegar a la conclusión de que saber el nombre de Dios es muy importante para dirigirse, para saber y para ser un buen testigo del Señor Jesús. Saber el nombre de Dios es fundamental. Saber el nombre de Dios nos va a llevar a una identidad y a una relación con Dios como su hijo. Porque somos hijos si somos y si identificamos a Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la importancia de los nombres de Dios en la antigüedad, en la palabra de Dios, se refleja en los siguientes versículos que vamos a compartir con ustedes a continuación. En el libro de San Mateo 18, versículo 15 al 20, habla de la presencia de Dios mismo mediante la invocación de su nombre. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra del Señor. El nombre de Dios revela su propio carácter. Primera de Juan 4:8 nos muestra y nos dice, Dios es amor. El amor de Dios es su propia esencia, es su propio ser, es su propio carácter íntimo del Señor para relacionarse con el hombre. Gracias a su amor infinito, nosotros podemos disfrutar de sus bendiciones y de su interacción con el hombre. El despliegue de su poder, gloria a Dios, tal como muestra Jeremías 32, 17, 21, amén, nos muestra, gloria al Señor, en alguna medida, amén, que el Señor, con su gran poder, como Jehová de los ejércitos, es tu nombre. Así lo declara este libro. Por lo tanto, sabiendo el nombre o conociendo el nombre de Dios, también podemos de alguna manera conocer el despliegue de su santísimo poder. Gloria al Señor Jesús. También el Señor Jesucristo en Marcos 16, 17 y 18 dice, en mi nombre echarán fuera demonios, dando a conocer el principio y el fin de la autoridad de Dios en el control, vamos a decir, o en la sumisión de espíritus, amén, que atentan contra la vida del hombre. Su nombre demanda reverencia, claro que sí. En Deuteronomio 28, 58, 59 podemos discernir esta palabra del Señor, dando a entender que Dios merece respeto, merece temor y gran reverencia. Por lo tanto, gloria a Dios, el nombre de Dios implica una gran responsabilidad para la persona que lo conoce. Jeremías 23, 27, Dios pide a su pueblo, amén, y también en cierto sentido lo acusa también, porque producto de acercarse a los Baales, de olvidarse de Dios, se olvidaron también del nombre. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre por Baal? Sostiene la palabra del Señor. Cuando una persona se aleja del camino del Señor, cuando una persona se aleja de su voluntad, se va olvidando del nombre de Dios.
o se va olvidando de la importancia y la relevancia de ese nombre en la vida del hombre. Así como Dios encarga que no se olviden de su nombre, también Dios promete bendición a los que conocen su nombre, tal como expresa Salmos 1, 14, 16. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos procurar todos los beneficios, amén, de conocer el nombre de Dios y de darle la importancia que merece y representa en nuestras vidas. El nombre de Dios o saber el nombre de Dios implica grandes bendiciones. Aquí tenemos una muestra de la palabra del Señor donde se muestra en alguna medida los nombres que se le daba a Dios en la palabra de Dios. Lo que está escrito en español en la parte izquierda y en el centro lo que está escrito en hebreo, y la referencia escritorial nos muestran, amén, cómo en la antigüedad el nombre de Dios, amén, era en alguna manera interpretado de diferentes formas. Si ustedes notan, en el hebreo hay una palabra casi en común en todos estos nombres: el Elohim, el Oa, el La, el Yom, el Roi, el Shaddai, el Olam. Si ustedes se dan cuenta, hay una palabra el que aquí se entiende como Dios. La palabra el significa deidad o Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaba esta palabra para significar a Dios en alguna medida. El Eloah o Elá, forma aramea de Eloah. La palabra del Señor enseña, amén, que al momento de escribir el nombre de Dios, los escribas, los masoretas, buscaron la forma más acercada o más acertada posible, gloria al Señor, y utilizaron la palabra Elohim, forma plural del Eloah, que denota la grandeza y los atributos múltiples de Dios, que también puede referirse a estas cosas. La palabra Elohim es la más utilizada, amén, por parte de los estudiosos de la Biblia y de los creyentes. No solamente puede significar a Dios, sino que también puede significar otras cosas más. Por lo tanto, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Elohim, en el libro de Jueces 8:33 dice así: los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. La palabra Dios en esta parte de la escritura está escrito con la palabra Elohim. Por lo tanto, Elohim no solamente se refiere a Dios, y también podríamos equivocarnos, decir que es exclusivamente nombrando a Dios con la palabra Elohim. No, sino que la palabra Elohim también se utilizaba para nombrar a espíritus inmundos, tal como se lo cita aquí, nombrando a dioses falsos. También Elohim se utilizaba para reconocer entidades espirituales que salen de las profundidades de la tierra. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es en 1 Samuel capítulo 28, cuando narra la historia de Saúl momentos antes de su última batalla. Él se encontraba desesperado por hallar la bendición del Señor. Entonces lo que hace Saúl es recurrir a la entrevista de una bruja, de una adivina, porque para entonces Samuel ya había fallecido. Entonces, en su desesperación por encontrarse, Saúl concerta una entrevista con la adivina, y a través de esta adivina haga subir al espíritu de Samuel
porque Saúl quería la bendición de Dios, lo cual incurre tal vez en un error, en uno de los errores más grandes que se puede cometer, que es el consultar, gloria a Dios, a este tipo de cuestiones que son contra la palabra de Dios. La mujer les reconoce a Saúl inmediatamente, pero Saúl les ruega que haga subir a Samuel de los muertos. Entonces la mujer, la adivina de Endor, ¿no? Hace llamar invocación sobre espíritus, y en esta parte la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Esa fue la frase de la mujer dirigiéndose a Saúl. Y la palabra dioses también aquí está escrito con la palabra Elohim. Por lo tanto, hermanos, gloria a Dios, la palabra Elohim no siempre se utilizaba para nombrar a Dios, sino también se utilizaba para nombrar a entidades espirituales, tal como muestra aquí la palabra de Dios. La palabra Elohim también se utilizaba, gloria a Dios, para nombrar a gobernadores humanos. En el Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. La palabra del Señor también nos da a entender de que se podían nombrar o nombraban con la palabra Elohim a entidades naturales. Así lo muestra el Salmo 82, porque las entidades naturales en este caso vienen a ser las autoridades. Y la Biblia dice en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, aquí vemos también otra utilización de la palabra Elohim para nombrar a entidades naturales. Pero cabe la pena resaltar cómo se nombraba a Dios en el Antiguo Testamento. La forma más, vamos a decir, más acertada o más acercada, amén, es el nombre Adonai, que lo utiliza el pueblo judío. Amén. Adonai es la forma enfática de Adón, que significa gobernador, maestro o señor, ya sea humano, angélico o divino. Adonai se refiere específicamente al Señor Dios, y en algunas ocasiones los masoretas, los traductores o los escritores la sustituyeron por miedo o por respeto, porque la palabra Adonai era considerado muy sagrada y los escribas tenían mucho miedo escribir la palabra Adonai, porque tenían miedo romper uno de los mandamientos del Señor, que dice: no nombrarás al Señor tu Dios en vano, o no invocarás en vano al Señor. Entonces, gloria al Señor Jesucristo, la palabra Adonai fue reemplazada posteriormente, años después, por el tetragramatón YHWH, por tratarse de un nombre tan sagrado y por no infringir el tercer mandamiento. La palabra YHWH, o vamos a decir el tetragramatón, las 4 primeras letras, buscaron en alguna medida, amén, reemplazar al nombre sagrado Adonai. Posteriormente, a esa palabra se añadieron letras para en alguna manera pronunciarlo, porque YHWH era impronunciable, no se podía pronunciar porque carecía de letras. Posteriormente fue introducido letras para en alguna medida poder, vamos a decir, interpretarlo o nombrar al nombre YHWH en alguna medida. Jesús y los apóstoles siguieron esta costumbre en el Nuevo Testamento. Una vez que la palabra del Señor da muestras de que ellos utilizaron el griego kurios para referirse al Señor. Tanto kurios como YHWH se referían y hacían referencia a la palabra Adonai.
haciendo referencia al nombre de Dios. Por cierto, como les dije, nadie sabe cómo se pronuncia YHWH, el tetragramatón hebreo, pero puede pronunciarse, como les dije. Tiempos después introducieron algunas 2 letras. Al introducir 2 letras, empezaron a, en alguna medida, interpretar como Yahvé. Y la palabra Yahvé en hebreo representaba al nombre YHWH o Adonai en el hebreo. Pero posteriormente fueron introducidos algunas letras más que se puede traducir como Jehová o Jehová al español. Entonces, Yahvé hebreo o Jehová español hace referencia en alguna medida, aunque tal vez de manera muy tibia o tímida, al nombre divino YHWH o Adonai. Nosotros no podemos utilizar, o si quisiéramos decir cuál es el nombre de Dios, no podríamos decir que se llama Jehová o Yahvé, porque Jehová y Yahvé fueron nombres cuyas letras fueron introducidas por parte de los escribas o masoretas. Por lo tanto, gloria a Dios, Adonai vendría a ser tal vez, quién sabe, el nombre más cercano a Dios. La palabra Yahvé, posteriormente interpretada como producto de añadir letras a YHWH, significa Él es. Es el nombre de redención al hombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, así dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la palabra Yahvé o Jehová, amén, significa o hace referencia al papel redentor de Dios para el hombre. Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, dice la palabra del Señor en Isaías 42:8. Dios es autoexistente o eterno. Cuando utilizamos o mencionamos yo soy el que soy, nos estamos refiriendo precisamente a esa autoexistencia. Dios no depende de nadie para existir. Él no necesita del hombre para existir, Él ya existe. Por lo tanto, yo soy el que soy se aplica perfectamente a Dios, porque está afirmando que Él es el eterno. Él es el Yahvé, el que está. Él es el Dios. Yo soy Él. Son usados por Dios para referirse a sí mismo. Por lo tanto, hermanos, Yahvé o yo soy son diferentes formas del mismo verbo en acción. Gloria al Señor Jesús. También es importante, hermanos, gloria a Dios, en esta noche, gloria al Señor Jesús, analizar un poco los nombres del Señor, amén, compuestos, los nombres compuestos de Dios. Haciendo una vista a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de un fenómeno muy interesante, gloria a Dios, cuando hablamos del nombre Jehová. El nombre Jehová sabemos que es la traducción del nombre YHWH aumentado 3 letras, amén, gloria al Señor, en el español. Por lo tanto, Jehová, amén, aquí mencionado en la palabra de Dios, puede referirse también en alguna medida a Dios. Pero la palabra Jehová o el nombre Jehová siempre va acompañado de alguna cualidad que hace referencia o engrandece a Dios, tal como estamos viendo en este cuadro. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento: Jehová Jireh, Jehová verá, Jehová Rafa, Jehová que sana, Jehová Nisi,
Jehová nuestra bandera, Jehová Emcades, Jehová que santifica, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová Elión, Jehová Altísimo, Jehová Raha, Jehová mi pastor, Jehová Oshenu, Jehová nuestro hacedor, Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia, Jehová Sama, Jehová está presente. Si nosotros atendemos a estas palabras en cada una de sus referencias, vamos a darnos cuenta de que en el momento de nombrar el nombre de Dios, también se nombra una cualidad que resalta el papel de Dios para el hombre en ese instante. Algunas veces el Señor, amén, tuvo que ser Jehová paz, cuando tuvo que dar paz. Alguna vez Jehová fue, vamos a decir como en el siguiente ejemplo, cuando Abraham, por ejemplo, necesitaba de un cordero para sacrificar, Dios se reveló como Jehová Jireh, Jehová que provee. Cuando Israel necesitaba protección de la enfermedad, Dios se revela como Jehová Rafa, Jehová que sana. Cuando Israel se preparaba para la batalla, Dios se revela como Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. En otras palabras, hermanos, para beneficio del hombre, Dios se mostraba, amén, gloria al Señor Jesús, con su nombre resaltando alguna cualidad para ese momento o para ese evento. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios, hermanos, por semejante generosidad y semejante despliegue de nuestro Dios? Aquí seguimos analizando algunos ejemplos como, amén, en la antigüedad la gente quería saber cuál era el nombre de Dios realmente. La palabra dice, y la historia cuenta, que el nombre de Dios, amén, era tan respetado y tan temido que a consecuencia de eso, de su temor, vamos a decir, exagerado por parte del hombre de no escribirlo, porque no se atrevían ni a escribir el nombre de Dios, ustedes vieron y son testigos de que se reemplazaron por el tetragramatón y posteriormente se añadieron letras. No obstante eso, entonces el nombre fue olvidado. La palabra del Señor afirma de que el nombre de Dios, evidentemente en la antigüedad, por causa de que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y se iba en pos de los Baales, el nombre de Dios realmente fue olvidado. Y los hombres querían conocer cuál era el nombre de Dios. Por eso cuando Jacob pelea con el ángel en Peniel, amén, cuando ya estaba rayando el alba, amén, Jacob pregunta al ángel, ¿cuál es? Declárame tu nombre. Y el ángel de Jehová no le declara el nombre a Jacob, amén, sino que lo bendice ahí, amén, solamente, y lo cambia el nombre a Jacob. Entonces, en la antigüedad, como les dije, hermanos, no se conocía cuál era el nombre de Dios. Amén. Posteriormente, por ejemplo, hay otra experiencia que se narra en la palabra del Señor, el papá de Sansón, Manoah, cuando el ángel del Señor le visita para anunciarle que él iba a tener un hijo, amén, consagrado a Dios, nazareo a Dios. Cuando el ángel hace su entrevista y le da el mandamiento y la promesa de cómo debería de criar a su hijo que aún no estaba naciendo, pero que pronto iba a nacer, Manoah le pregunta al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla te adoremos. En otras palabras, el papá de Sansón no sabía el nombre. Y el ángel de Jehová le contesta, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y lo deja ahí. Entonces, hermanos, gloria a Dios, en su relación con el hombre, Dios se hizo conocer, pero no en su verdadera magnitud, ni en su nombre, amén, a los hombres en la antigüedad. ¿Y en qué momento se hará conocer el nombre de Dios? Dado que el profeta Zacarías, en Zacarías 14, profetiza y dice,
que vendría el tiempo, que Jehová sería uno y uno su nombre, dando a conocer que en el tiempo del fin, amén, gloria al Señor, solo iba a quedar Dios, solo Dios iba a quedar, amén, siendo uno y uno su nombre. Entonces, gloria al Señor, si en la antigüedad no se sabía el nombre, ¿cuál es el nombre de Dios? En un anterior capítulo de este estudio bíblico que estamos dictando, hermanos, en el capítulo 6 de la doctrina de la salvación, se da a conocer, hermanos, en un estudio pormenorizado, cuál es el nombre del Padre en el famoso mandamiento apócrifo de Mateo 28:19. Se hace un estudio detallado dando a conocer que el nombre del Padre es Jesús. Si ustedes observan el estudio bíblico del capítulo 6, se van a dar cuenta de esta demostración. Siendo el nombre de Dios Jesús o el nombre del Padre Jesús, podemos nosotros entender a cabalidad esta profecía en Isaías 52:6, que dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces, a partir de este punto y en el capítulo posterior de la siguiente semana, vamos a estudiar a más profundidad el nombre de Jesús como el nombre de Dios. Jesús es el equivalente griego del nombre hebreo traducido como Yeshua en Esdras 2:2. La palabra Jesús también se puede traducir como Josué. Ambos demuestran lo que Hechos capítulo 7 y 45 y Hebreos 4:8 quieren mostrar. Amén, gloria al Señor, la generosidad salvadora de nuestro Dios. Jesús es el mismo nombre que Josué. Jesús significa Jehová Salvador. Amén. Jehová Salvación. Tal como muestra Mateo 1:21 y dice: por tanto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La culminación de todos los nombres del Antiguo Testamento, hermanos, de todos aquellos nombres que hemos estudiado: Adonai, Yahvé, Jehová, El Shaddai, Elohim, etc. Todos los nombres del Antiguo Testamento que en alguna medida querían representar tímidamente a Dios, concluye con la revelación de este hermoso nombre, Jesús. Amén, en el griego, escrito así de esa forma, para el hombre. Jesús es la revelación del nombre de Dios. Jesús, amén, ese nombre maravilloso, es identificado privilegiosamente en la iglesia primitiva, notablemente reconocida por los apóstoles y predicado en el mundo entero. La palabra del Señor hace referencia de que seríamos aborrecidos por causa de ese nombre. Y los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 41 dice que los apóstoles tenían por sumo gozo sufrir por causa de ese nombre. Ese nombre es nombre sobre todo nombre, el nombre Jesús. Jesús es la expresión de Dios misma. Y si quisiéramos buscar, por ejemplo, el nombre compuesto, para decir, en el Antiguo Testamento se utilizaba Jehová Rapha, Jehová Jireh, Jehová Nisi, y cada uno de estos nombres representaban una cualidad de Dios, como por ejemplo Jehová Nisi significaba Jehová es nuestra bandera. Si cada nombre estaba acompañado de una cualidad, ¿cómo podríamos traducir el nombre Jehová Salvador? El nombre Jehová Salvador podríamos fácilmente traducirlo como Yeshua o Jesús. Amén. Entonces, decir Jesús es decir Jehová Salvador, y decir Jehová Salvador es decir Jesús. Gloria al Señor Jesucristo.
Entonces, hermanos, podemos entender la palabra de Dios en Hechos 4:12 que dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Evidentemente, y en Colosenses capítulo 3, versículo 17 afirma que todo debe hacerse en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre, sobre todo nombre, que se va a nombrar en este siglo y en el venidero. Hechos 2:38 respalda el hecho de que somos bautizados en ese precioso nombre para el perdón de pecados. Amén. La palabra del Señor enseña que el nombre Jesús es el nombre en el que se sujetan todos. Ahora, no caigamos, hermanos, en el error de utilizar el nombre de Dios como si se tratara de un fetichismo o de creer que Jesús es una palabra mágica, capaz de concentrar todo el poder que se invoca cuando se quiere. No, hermanos. El nombre Jesús, amén, no se le debe repetir sin saber. El nombre Jesús no se le debe repetir sin conocer al verdadero propietario de ese nombre. Y el verdadero propietario de ese nombre es Dios. Y no representa la segunda persona de la Trinidad como algunos religiosos hacen referencia, ni tampoco representa a un Dios pequeño o a un revolucionario o a un profeta. No, el nombre Jesús representa el nombre del Padre mismo. Y eso debe ser bien conocido por la gente que invoca el nombre de Dios. Por lo tanto, no caigamos en el error de mal utilizar el nombre de Dios. No caigamos en el error de la idolatría. Se trata de conocer entonces quién es y de quién es verdaderamente ese nombre. El nombre Jesús, como se ha estudiado, amén, en capítulos anteriores, es y pertenece a Dios mismo. El nombre del Padre es Jesús. Gloria al Señor, tal como muestra las Escrituras, tal como hace referencia a la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Cuando se trata de afirmar que si negamos a Jesús, también negamos al Padre. Jesús es el nombre sobre todo nombre, es el nombre de Dios, ese ser santo y sin mancha que llegó en la tierra. Amén. Jesucristo hombre lo ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el siguiente capítulo, hermanos, lo estudiaremos con más detalle, el nombre de Dios, el nombre Jesús. Queremos dar gracias a todos ustedes por participar de este seminario y queremos dar las gracias por participar de esta parte de este capítulo, hermanos. Amén. Queremos hacerla extensiva siempre a una posterior entrevista, a un posterior tema, y el tema siguiente que vamos a analizar es el nombre Jesús en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por prestarnos atención. Que el Señor les bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado.